Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, muchos se están preguntando cuánto tiempo, ¿no?, más va a durar el torniquete económico de la Argentina. Un gran temito, una gran pregunta, por cierto. Pero bueno, vamos a tratar de analizar esta cuestión con un especialista en la materia, un hombre que conoce bien a fondo lo que viene sucediendo en la Argentina hace décadas. Nos referimos al doctor Roberto Kachanowski, que ya está en línea directa con nosotros. Roberto, un gustazo enorme saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Galáctica Internacional, a este Glóbulo Magazine, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. A ver, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en la Argentina con estos cambios tremendos que se está dando justamente con la reforma laboral, con esta caída fuerte de los mercados, las acciones argentinas que están con factores domésticos y globales bastante preocupantes, la caída del dólar llamativa, un combo otra vez bastante complejo, ¿no? A ver, por lo del exterior es un tema aparte que no tiene nada que ver, o sea, la crisis internacional crisis, la caída de Wall Street afecta a la economía argentina, pero no es que nosotros estamos influyendo sobre la crisis, ¿no? Ajá. O la caída de Wall Street. Sí. Yo te diría que lo que estoy viendo en Argentina es un proceso de recesión, o vamos a poner de esta forma, estancamiento con inflación. Cuando vos mirás los indicadores de actividad económica, Sí. te vas a encontrar con que el nivel de actividad económica está totalmente estancado en el año 2025. Y al mismo tiempo estás teniendo una inflación que desde junio del año pasado para acá todos los meses estuvo subiendo, salvo 2 meses que repitió el 1,9%. Ahora llegamos al 2,9%. Prácticamente, te diría, en mayo fue del 1,5%, ahora 2,9%. Se duplicó la tasa de inflación desde mayo para acá. A eso sumarle la pérdida de puestos de trabajo. El sector privado formal perdió unos 194.000, 296.000 puestos de trabajo, no recuerdo exacto el número, más 15.000 empresas que cerraron. O sea que el equilibrio fiscal está todo bien, me parece fantástico, pero no es suficiente como para poner en funcionamiento la economía, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué está pasando? O sea, ¿en qué se está equivocando, según tu visión, el gobierno argentino, el Ministerio de Economía? ¿Cuál es el error que está cometiendo en este momento? Bueno, a mí me parece que el principal error es manipular el tipo de cambio, atrasarlo, y entonces es una economía que, como en la época de la tablita cambiaria o en otros momentos de la historia económica argentina, tenés un dólar barato, artificialmente barato, no porque a la gente le haya agarrado un ataque de confianza en el peso, sino que tenés, por ejemplo, distintos factores que están influyendo. Uno es las provincias, y algunas empresas colocaron bonos en el exterior, entonces eso hizo generar un ingreso de dólares. El otro fundamental es el carry trade, o sea, sube la tasa de interés, se venden dólares y con los pesos que me dan me coloco a tasa hasta que en algún momento realizo la ganancia. Yo te diría que básicamente es ese, más el cepo que sigue existiendo sobre las empresas. Entonces, sumás todo eso, te da un atraso de tipo de cambio que es como un subsidio a las importaciones que golpea la actividad económica interna, ¿no? Claro. O sea, las empresas no pueden competir cuando vos subsidias la importación vía el tipo de cambio artificialmente bajo. Esta, digamos, baja impresionante del dólar, ¿no? Es un tema encubierto que puede llegar a tener consecuencias graves para la Argentina, más en este 2026, donde evidentemente se están tratando de reacomodar, por lo menos de parte del Ejecutivo Nacional, muchos temitas como son esto que hablábamos, ¿no? El tema de la ley en curso que estamos viendo en materia laboral y otras cuestiones realmente que tiene que ver justamente con esto que vos planteabas, ¿no? Esta importación descontrolada de productos que afectan directamente la industria nacional y la productividad local.
Sí, a ver, vamos a compartir. Yo no estoy en contra de la apertura, ¿eh? Yo estoy a favor de la apertura de la economía. Sí. El tema es hacerlo con un tipo de cambio libre, Bueno, por eso, o ahí sea, está. no que el gobierno esté metiendo mano en el tipo de cambio. Segundo, hacer las reformas estructurales, la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera. Sí. Entonces, si haces todo eso, vos al tipo que tiene que competir acá decís, bueno, mira, yo te hice las reformas, ahora no hay que competir. Claro. No tengas al mercado, a los consumidores como cautivos a los cuales le vendés productos de mala calidad y a precio más alto, ¿no? Seguro. Y con escasa inversión. Entonces, estoy de acuerdo con el esquema, el problema es cómo se hace. La apertura está bien, el problema es cómo lo están haciendo, lo están haciendo mal. Claro. Pues eso, yo te diría, la reforma laboral, estamos de acuerdo, salvo en la parte esta del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, Sí. que no estoy de acuerdo, el resto está bien orientado. Pero falta todavía bajar impuestos. Claro, ahí está el temita también, ¿no? Fuerte. Nación, provincias, municipios. Claro, que eso incide totalmente en los costos de los productos. Ahora, ¿cuál crees vos que es el principal, por ejemplo, el obstáculo estructural, digamos, que impide el crecimiento sostenido de la economía argentina? El principal obstáculo para crecer es que tenés que tener inversión. Y todavía no tenés inversiones en Argentina. Argentina es uno de los... Mirá, la tasa de inversión que vos necesitas para que no consumirte el stock de capital que tenés, sí, es del 20%, pues se calcula en el 20% sobre el Producto Bruto. Argentina tiene una tasa de inversión de 15 puntos sobre el producto, de 15% sobre el Producto Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que te estás consumiendo el stock de capital. Creces cuando tenés una tasa de inversión que está más o menos en el 25% del Producto Bruto. Ahora, hace décadas que Argentina viene con tasas de inversión por debajo del 15%, del 20% del Producto Bruto. O sea, ya con el kirchnerismo también nos consumimos buena parte del stock de capital. sí. Las rutas, 10 millones de cabezas de ganado, el sistema energético, en fin, no dejaron, bueno, se consumieron nuestros ahorros en las AFJP. Claro. O sea que... No quedó títere con cabeza, en una palabra. Lo que vas a tener ahora, te redondeo, el problema que vas a tener ahora es, tenés que demostrar que sos un país serio. Y eso no te lleva a un gobierno, te lleva a 2 o 3 gobiernos que marquen el mismo rumbo siempre, ¿no? Sí. A ver, de alguna manera esto que vos planteás es gran parte de la necesidad que tiene la Argentina, pero desde tu perspectiva, ¿qué reformas serían prioritarias, digamos, para intentar recuperar la confianza de los inversores, estos que nos llegan, ¿no? Que bueno, se habló mucho, pero que no, como vos lo estás diciendo, realmente no lo estamos viendo que se efectivicen, son muy pocos, o en algunos rubros determinados, ¿no? No, pero es que no vas a tener inversiones mientras vos tengas las tasas de interés en los niveles que tenés actualmente. Tenés una tasa de interés del 3% mensual, ponele, con un tipo de cambio quieto, es un 3% mensual en dólares, y eso es más del 40% anual en dólares. Entonces, no hay actividad económica. Si yo deposito en un banco me dice, vení que te voy a pagar el 41% anual en dólares, yo lo que tengo que preguntarle es, ¿en qué vas a invertir la plata vos para poder devolvérmela? Porque si me vas a pagar el 41, no hay ninguna actividad productiva que pueda pagar esa tasa de interés. Pero vos tenés a un gobierno, a un Estado que sigue colocando bonos, chupando gran parte del poco crédito interno que hay. Entonces ahí tenés una traba importante para poder crecer. Pero el otro tema clave es, tenés que demostrar que sos serio y que no vas a hacer las macanas de confiscaciones, regulaciones, etcétera, que se hicieron en el pasado. Eso lleva tiempo. De pronto, vos esto que estás planteando es gran parte de la realidad de lo que venimos viviendo en los últimos años, pero teniendo en cuenta que dentro del actual gobierno hay funcionarios que ya estuvieron en gestiones en varias otras oportunidades en el país, en otros gobiernos, ¿cómo se entiende de que sigan cometiendo el mismo error, Roberto? Porque son gente que viene del mercado financiero, son buenos haciendo trading, o sea, vendiendo bonos, haciendo repos y ese tipo de cosas, pero no conocen el tema macro. O sea, todo lo que es el contexto
cómo se mueve una economía, no solo en lo económico, sino su relación con la calidad institucional, la seguridad jurídica, en fin. La economía no es un compartimento estanco de la seguridad jurídica, el orden político y demás. Entonces, como no entienden eso, creen que todo es cuestión de conseguir un swap, lograr que Scott Bessent te venda dólares en el mercado interno, no sé, qué sé yo, ver si el Banco Central compra dólares para poner en las reservas. Ven todo desde el mundo financiero, no ven nada desde el punto de vista del sector real de la economía, ¿no? Están fuera de la realidad, entonces, estos funcionarios que realmente no entienden la necesidad que tiene la Argentina como para poder recomponerse. Mirá, yo te diría que hasta ahora no están demostrando eso, pero sobre todo Javier Milei, que dijo que era especialista en crecimiento con y sin moneda. Bueno, le tocó sin moneda, que demuestre. Claro. Ahora, él que ha sido un hombre que ha estado, digamos, dentro de un grupo de empresarios como Aeropuertos 2000, que conoce supuestamente y que tiene contactos directos con empresarios y con economistas que lo pueden asesorar al respecto. ¿Por qué se deja llevar con esta idea de lo que está generando, ¿no? O sea, no producir un cambio más profundo de la realidad que tiene la economía de la Argentina? Porque yo no sé por qué razón la gente cree, o sea, sobrevalora los conocimientos de economía de Milei. Yo que lo conozco personalmente te diría que la gente cree que sabe mucho y no, porque habla difícil, claro. Cita muchos autores. Claro. Entonces, bueno, claro, la gente cree que está frente a un premio Nobel de Economía. Sí, y nada que ver. Y no es eso. Claro, ¿no? Lo llamativo también que internacionalmente, en algunos países, algunos economistas le reconocen este trabajo que está haciendo, ¿no? Eso es lo que más impacta. Bueno, pero yo he hablado con economistas del exterior y cuando le decís, ¿vos sabés cómo bajaron el déficit fiscal? No sé. Bueno, entonces él le explica así. ¿Vos sabés cómo hicieron eso? No, o sea, claro. Ven lo superficial, no profundizan. O sea, viven con la cosa, ¿viste? De los anuncios, los titulares, claro. Sí. Pero no se meten dentro del Banco Central a mirar cómo están los números de Por ejemplo, dicen, no, que hay disciplina, ahora hay distinto porque no se emite. ¿Sabes cuánto aumentó la cantidad de moneda desde noviembre del 23 hasta ahora? A ver, ¿cuánto? 4 veces, 300%. 4 veces, claro. No. Sí, o sea, y siguen hablando de eso. Dicen, hay superávit fiscal. Mentira, si vos mirás el resultado financiero, o sea, incluyendo los intereses de la deuda, todos los intereses, no hay superávit financiero, hay déficit. Pero bueno, hay relatos, así como el kirchnerismo tuvo su relato, este gobierno tuvo su relato que lo impone, la gente lo compra. Claro. Bueno, cuando lo compran, viste que eso no puede hacer mucho. Sí, le venden espejitos de colores y bueno, si no toma conciencia la sociedad, eso es otra cuestión. Ahora, ¿cómo estás evaluando específicamente lo que es el rol hoy por hoy del Estado argentino en lo que es el sistema económico y qué límites considerás necesarios implementar justamente para tomar un rumbo que sea recomponedor, ¿no? Ya que venimos justamente con un montón de vicisitudes, muchas vicisitudes hace décadas en Argentina. No te entendí muy bien. La primera parte no te entendí. ¿Cómo estás evaluando vos el rol del Estado, justamente teniendo en cuenta todo esto que me comentás, en lo que es el sistema económico? ¿Y qué límites considerás necesarios vos implementar para revertir esta situación que hoy tiene la Argentina? Bueno, lo primero que haría es liberar el mercado de cambios. Primer dato fundamental para no distorsionar. Ahora, Milei prometía eso. Milei en su momento prometió eso durante su campaña. Él prometió cerrar el Banco Central. Bueno, ¿y? Lo tiene abierto y interviniendo en el mercado como nunca. Y encima de eso, el Banco Central ni siquiera es independiente, es casi una secretaría del Ministerio de Economía. ¿Qué va? Entonces, bueno, así no vas a crear nunca confianza en la moneda. Muchas contradicciones, ¿no? ¿Cómo? Muchas contradicciones, digo, en esa cuestión. Muchas contradicciones, demasiadas contradicciones para alguien que se dijo que era liberal, libertario, anarcocapitalista, lo cual es una mezcla infernal de claro. Conceptos. Pues. No tiene nada que ver un liberal con un anarcocapitalista. O sea, dentro... Pero, sí. Bueno, no, te diría, primero liberaría el mercado de cambios,
hubiese, en vez de estar 2 años insultando y peleándome con la oposición, sobre todo con los que lo ayudaron, hubiese negociado y hubiese avanzado en la reforma impositiva y en la reforma laboral, por lo menos. Y se queda pendiente la reforma de, ¿cómo se llama?, previsional. Pero, por ejemplo, la forma en que bajaron el gasto público fue generar una llamarada inflacionaria, licuar el gasto, subiendo las jubilaciones por debajo de la tasa de inflación, los sueldos de los empleados públicos por debajo de la tasa de inflación, y dejaron de mantener la ruta, con lo cual vos por una ruta está pintada, están rotas, etc. Imposible transitar. Claro. Eso es una baja de gasto público que no es sostenible en el tiempo. ¿Qué lecciones, por ejemplo, económicas crees que Argentina no ha aprendido todavía, ¿no?, a pesar de todo esto que hemos vivido, de su propia historia? Porque mirá que tenemos una historia en materia económica tremenda en la Argentina, ¿no? Todos estos desfasajes que venimos sufriendo hace décadas y, como te comentaba en un principio, ¿se vuelve a repetir la misma historia, Roberto? Y mira, Argentina es como el día de la marmota, ¿no? Te despertás y siempre pasa lo mismo. No sé si viste la película, pero el tema es así. A ver, sistemáticamente Argentina es un país que tiene una volatilidad en el electorado muy grande. En el año 89, cuando competían Menem con Angelós, Menem tenía un discurso muy populista y Angelós tenía un discurso de bajar el gasto público, el lápiz rojo, no sé si recordás. Sí, sí, claro que sí. Muy bien. ¿Quién ganó? Ganó Menem con el discurso populista. ¿Sí? Ahora, Menem llega al gobierno y hace exactamente lo contrario a lo que había dicho en el discurso. Y él mismo es como Milei, ¿no? Hace exactamente lo dijo, la inversa. Ahora, lo curioso es que gente que había votado el populismo puro, una vez que él empieza ya en el 94, cuando logra la reforma constitucional, y gana en el 95, y gana con la futa abajo de brazo en la fórmula Bordón-Chacho Álvarez, sí. Ya la gente sabía que no era el populismo lo que se iba a hacer, sino que se estaba privatizando, desregulando, estaba la ley de comercio, etcétera, y ganó cómodo, ¿sí? Ahora, después, en el año 2023, salto en el tiempo, se quería presentar a las elecciones y no podía ganar una segunda vuelta contra nadie. O sea que la misma gente que votó el populismo, después votó las reformas estructurales y después votó el kirchnerismo, que era la contrarreforma de las reformas estructurales. Por eso, acá dicen, ganamos la batalla cultural. No ganaron nada todavía. No se ganó nada. Hay un problema de valores en la sociedad argentina. Claro. O sea, gran parte de la problemática que estamos viviendo pasa por ahí. Ahora, sí. De pronto la llegada de Cavallo en aquel entonces, ¿no? Supuestamente iba a poner paños fríos a toda esa problemática económica y social que había. ¿Vos crees de que ahí también se falló y que eso después se tomó como referencia en los distintos gobiernos que les sucedieron? No, lo de Cavallo tuvo 2 periodos, uno que fue con Menem. Sí. Donde al principio, al tener el apoyo político de Menem y del Partido Justicialista, pudo hacer reformas estructurales, privatizaciones, desregulaciones, etc. Sí. Ya cuando Menem quiso buscar la reelección y entró con el gasto público y demás, se fue al diablo con el déficit fiscal, ahí empezó a correr el endeudamiento y terminó todo mal. Ahora, pero Cavallo se va exitoso. Cuando vuelve con De la Rúa, que no tenía poder político y ya estaba muy desgastado. Y vos fíjate que la misma persona pensó que él con su solo nombre iba a cambiar las expectativas de los agentes económicos, y no lo consiguió porque no había respaldo político. Claro. No, más con lo que pasó con Chacho Álvarez, que bueno, le soltó la mano, evidentemente ahí la cosa se fue complicando mucho más, ¿no? Hubo un deterioro mucho más rápido. Exactamente. Por eso, no había poder político que estuviese respaldando, que estuviese respaldando
la política económica, con lo cual Cavallo termina mal. Claro. Cavallo termina haciéndose mal en diciembre. En algún momento Milei dialogó con él, su, digamos, hija estuvo formando parte del gobierno asesorándolo. ¿Qué pasó con esa relación trunca? ¿Se sabe dentro del ámbito económico? ¿Tus colegas o vos conocen cuál fue la irrupción que hubo allí en este corte de la relación que supuestamente muchos decían que iba a ser efectiva y que le podía dar, digamos, algún contexto para resolver algunos de los tantos problemas que tenía la economía de la Argentina? La relación Cavallo con Milei. Sí. No, yo, a ver, lo que te diría es que conociéndolo a Milei, no tolera que otro opine diferente a él. Claro. Y vos fijate que le pasó con Roque Fernández, le pasó con Carlos Rodríguez y le pasó con Cavallo. Así que... Se perdió una gran oportunidad de tener un equipo, digamos, de profesionales capacitados para mejorar, digamos, de una forma más rápida la problemática de la economía de la Argentina, Milei. Sin ninguna duda. Hoy sale una nota muy buena en La Nación. A ver, contame. Que la vi por ahí, ahora no la encuentro. Creo que es de Román, se llama, es editor de La Nación, y dice, cuenta cómo dentro del grupo de Milei, cómo Karina Milei dice, bueno, acá los legisladores primero votan y después leen lo que votan. Y, o sea, empieza así la nota mostrando algo así como una subordinación absoluta, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos tenés este esquema, esto me hace acordar el capítulo 10 de Camino de Servidumbre de Hayek, que se llama ¿Por qué los peores llegaron al poder? Llegan al poder. A ver, acá el principal problema para salir adelante es que vos necesitas 5 meses, ¿sí? En la cancha. ¿Cuál es el problema? Que vos no vas a conseguir que alguien con trayectoria se siente en un sillón para ser maltratado por Milei, por la hermana, por quien sea. ¿A quién conseguís? A los mediocres. Vos fijate cómo tuitean o cómo se expresan en las redes. Una vergüenza. La verdad que hay momentos que uno ve y escucha o lee cosas que son vergonzosas, ¿no? No, pero primero es una alabanza al presidente, ¿viste? A Milei. Sí. Gracias a Milei. Y después repiten todo lo demás. Es el mismo esquema que del kirchnerismo. Alabanzas a Cristina, Cristina son lo mejor y lo que quiero es el cargo. Mira, me llega justamente una pregunta de una colega, de una mutua amiga desde Viena, Austria, Karin Geva. Me dice, preguntarle a ver cómo imagina Roberto Kachanowski el escenario económico argentino en los próximos 5 a 10 años si se aplicaran reformas concretas de fondo en el país. Si se aplicaran reformas de fondo y se estuvieran en el tiempo, Argentina pasaría a ser un país con un ingreso per cápita de $30.000 por habitante, cómodo, $35.000 por habitante. Sería un crecimiento fenomenal. Genial, claro. Yo diría que, para hacer alguna comparación con el tigre celta, que es Irlanda. Ajá. Irlanda, en fines de la década del 80, hace reformas estructurales muy grandes. Sí. Y hoy tiene Irlanda un ingreso per cápita que debe rondar, yo no recuerdo ahora el último número, pero está por arriba de los $70.000 por habitante por año. Recordemos que Irlanda tiene un territorio que es más chico que Formosa, no tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, la riqueza de la Argentina, no tiene nada. ¿Pero qué tiene? Tiene instituciones. Al igual que Japón. ¿Japón qué tiene? No tiene nada, no tiene petróleo, no tiene nada de recursos naturales. Tiene instituciones. Entonces nosotros tenemos los recursos naturales como es el petróleo, la pampa húmeda, las tierras raras, la minería, para lo que sea, pero no tenemos regla de juego. Entonces, acá, si no tenés regla de juego, la cosa no funciona. O sea, vos podés tener petróleo abajo de la tierra, pero si no sos previsible, que alguien venga a la Argentina, perfore, invierta plata, haga un agujero en
en el pozo para sacar petróleo, lo procese y lo mande al mercado. Si no hace eso, esos son recursos naturales. Solo pasa a ser riqueza cuando alguien mete la plata, invierte, saca el petróleo, lo procesa y lo manda al mercado. O alguien invierte y en el campo produce trigo y lo manda al mercado. Claro. Ahí la pampa húmeda deja de ser un recurso natural para transformarse en riqueza. El petróleo es lo mismo y demás. Pero como te decía antes, es tan baja la tasa de inversión en Argentina, el 15% del Producto Bruto, que no alcanza ni siquiera para reponer o mantener el stock de capital que tenés. Claro, estamos desaprovechando oportunidades y muchas de ellas, ¿no? Eso es lo más lamentable. Pero bueno, esperemos que se tome conciencia. Gracias, Roberto, te mando un gigante abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Esperemos que un poco esta evaluación, este análisis que acabas de hacer con nosotros sirva como para que empiecen a tomar conciencia los funcionarios y los políticos de la Argentina, porque necesitamos rearmar el país y no seguir dejando que se deteriore cada vez más como estamos viviéndolo en estos tiempos, ¿no? Te agradezco, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, querido, un gran abrazo. Roberto Kachanowski, economista, uno de los hombres más conscientes de lo que pasa dentro del ámbito de la economía nacional y latinoamericana, compartía su visión aquí en Galáctica, en este glóbulo con ustedes. Ya volvemos.